Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Hoy es Recuerdos Celulares 16, el viaje. Aquí iniciamos un viaje, ese viaje del héroe, ese viaje que nos lleva a descubrir con asombro lo que realmente somos si tenemos el valor y la valentía de hacerlo. Entonces, ¿por qué un viaje? A mí me encantaba mucho ese tema del el viaje del héroe, el arquetipo fundamental del encuentro de uno mismo. Joseph Campbell escribió un libro donde hizo un compendio de todos esos héroes y heroínas que han existido a través de la historia. Por eso es que compartí en la caja de comentarios de comunidad un video de Revelando el Velo, que es muy bueno ese canal, en donde hacen un análisis muy sucinto de lo que es esta obra del señor Campbell sobre lo que es el viaje del héroe. De hecho, este proceso del despertar de conciencia en sí mismo, si lo asumimos con valentía, da inicio a un viaje. Así como la mariposa no se parece en nada a la oruga que entró a esa crisálida, cuando uno inicia ese viaje, lo que uno fue, lo que uno era, deja de ser para empezarse a transformar y transmutar en lo que uno empieza a ser de aquí en adelante. Hubo un Richard que llegó hasta cierto punto donde tuve que asumir una decisión frente a una coyuntura, seguir siendo ese Richard lleno de tantos complejos y paradigmas negativos, de tanta confrontación, de tanto choque, o asumir el valor de enfrentar un camino totalmente nuevo, desconocido, que si bien lo he transitado en dos ocasiones, este es totalmente diferente porque implica algo totalmente renovador y es estar con alguien que te está ayudando a descubrir algo muy íntimo en ti que incluso uno no creía que uno tenía. Entonces el que está surgiendo ahora ya no se identifica con ese Richard del pasado y de hecho ya no se asocia con ese nombre. Tuve un encuentro muy especial con una niña que es masoterapista, es canalizadora, tiene un pequeño canal muy bonito en Instagram, creo que se llama Alas de Crecimiento Interior, algo así. Yo les pasaré un video de los que ella por ahí saca en Instagram. Ella es ahí, vive en la ciudad del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca. Y hubo algo muy bonito que ella me dijo, se me puso a mirarme y ella me decía, Richard, yo a partir de ese momento no te voy a volver a llamar Richard, es que ese no es tu nombre y ese personaje no te representa como eres realmente. Entonces a mí me causó tanta intriga que le digo, bueno, ¿y cuál sería mi nombre? Y ella dijo, no, lo tienes que descubrir tú. Y yo, bueno. Y es efectivamente este camino, este inicio de camino. Suceden cosas muy interesantes cuando uno inicia ese camino, ese viaje al interior. Solamente las personas que realmente están en el rango de frecuencia de servirte de guía, consejero, apoyo, contención y sostén son las que van a quedar. Las que quedaron amarradas a lo que era uno antes y no aceptan el cambio son las que se quedarán atrás. Obviamente seguirán sus procesos, pero creo que es necesario que empecemos a entender que cuando hay un amor que une a las personas en esa convivencia, en esa solidaridad, en esa compasión, podemos empezar un proceso en el que ser condescendiente de manera positiva es un acto de amor en donde reconoces que el otro tiene cosas diferentes a ti y que permitirle que se desarrolle renunciando o dejando a un lado lo que uno es en el sentido de no imponerse uno, es la manera de agradecer y valorar ese compartir. Es muy diferente al de condescendimiento. Si condescendimiento es sinónimo de condescendiente, ojo con esto, condescendiente, condescendimiento es sinónimo pero no es igual.
condescendimiento, bueno, como se pronuncie bien la palabra, me está dando dificultad decir esa palabra. Conceder es ceder, consentir ceder una parte de mí en privilegio y favorecer a otra persona, pero tiene dos aspectos, uno positivo, que es cuando uno lo hace con amor, y un aspecto negativo cuando vos tenés un complejo de inferioridad, o porque la otra persona se impone pasándose por encima de ti y vos para no perder esa relación con una persona cedes renunciando a tu verdadero ser. Y con, de, de descender, con descendimiento, es sinónima, pero aquí tiene un aspecto muy negativo. Es un acto de arrogancia de una persona que se cree superior y como hay que pesar los animalitos inteligentes, se rebaja el nivel de esas personas para interactuar y compartir, para tener su agrado y sobre todo su veneración o ser el centro de atención. Entonces hay que tener claridad en esos dos aspectos diferentes. Entonces cuando hablamos de conceder, de ceder nuestro consentimiento en el sentido de que consiento de que mi persona se hace a un lado para que vos puedas lucirte, brillar, está muy relacionado también a lo que hace un maestro. Cuando el maestro llega a un punto donde se da cuenta que ya su estudiante ha llegado a un nivel de iluminación o de conocimiento en donde ya vos lo que harías es opacarlo, entonces se hace a un lado, concede ese privilegio a su estudiante. Entonces, algo que ha pasado mucho en esas narrativas alternativas New Age, donde tanto gurú y masterclass, es que la actitud de ellos, así digan que son seres de luz y que están llenos de amor y una cantidad de vainas, los delata son los hechos. Hay un factor común, el ego y la arrogancia espiritual y sobre todo el clasismo espiritual. Como lo decía cierto personaje que ya murió y que fue retirada su bella energética, que se decía que era un almirante y una cantidad de vainas, la actitud arrogante con la que se dirigía a las personas, de tildarlas de animalitos inteligentes, y lo que mucha de la narrativa New Age que habla de que los humanos portales sin alma o los humanos con alma, haciendo esas discriminaciones, es una forma disimulada de arrogancia, de creerse la perita y la última Coca-Cola del desierto. Entonces el condescendimiento es como si me bajo del pedestal para estar entre los mortales comunes. Y eso es lo que caracteriza esas narrativas y por eso es que ellos nunca se hacen a un lado, se anteponen y fuera de eso imponen la orientación de seguir un maestro o un máster ascendido. Y por eso es que siempre en sus narrativas te van a hablar de que sigue fulano de tal o acepta los códigos de tal ser o raza extraterrestre, etcétera, para que vos poder tener el privilegio de ser salvado. Y esas narrativas van en contra de lo que realmente la alquimia y la verdadera magia y el verdadero despertar está ofreciendo. Es el empoderamiento tuyo como persona, como individuo, que está empezando a formar parte de una masa crítica que está sumando para el proceso de ascensión planetaria, en donde el viaje del héroe es fundamental. Y tomar la decisión correcta que te va a llevar a tu mejor versión. Recuerden que cuando uno toma la decisión de ser la mejor versión de sí mismo todos los días, es evidente que no vas a ser igual al del día de ayer. Y es un proceso que a veces es doloroso. Lo estoy viviendo en carne propia y es extremadamente fuerte. Pero es necesario. Incluso uno de los últimos mensajes que mandaron de la Supraconfederación, estoy hablando de la real, no esa que se están inventando por ahí, es que precisamente por estos días, lo que es todo este mes de septiembre, octubre, hay una serie de ajustes en donde tu ser interno tiene que empezar a desprenderse definitivamente y de manera valiente de todo aquello que es un lastre en tu vida, de todo aquello de que ya no eres tú, de los apegos, de las dependencias, de los miedos y sobre todo de delegar a terceros. Es hora de iniciar el viaje, el retorno a casa. Por eso es que Campbell y más fundamentalmente Carl Gustav Jung
sobre todo en ese libro tan maravilloso, el libro rojo, empiezan a plantear que a través de toda la historia de la humanidad, ese viaje es enfrentar más que la idea de enemigos externos, tu propia oscuridad e iluminarla con tu propia luz. Y eso trae una recompensa, así no la busques, así no la esperes. Y por eso es tan fundamental esta invitación que les he estado haciendo reiteradamente a través de este canal. Y en especial, de que tengan el valor de iniciar ese viaje. No es fácil y no es de cobardes. Estoy en compañía de Zorrigata. En algún momento ustedes la conocieron. Acá está. Forma parte de esos seres míticos de la gran diversidad de la cultura mexica y es un ser que tiene rasgos y características tanto de zorro como de gato, pues que la llamo zorrigata, haciendo como un juego de palabras y fue un regalo muy hermoso que a mí me dieron allá en México, el cual espero, y para eso se los voy a decir directamente, voy a necesitar mucho del apoyo material de los interesados de que yo vuelva a México. Siento que debo volver otra vez a México. Y por eso es que tengo aquí a mi querida Zorrigata para que nos acompañe en este viaje, en esta aventura de Yamira, cuando antes de ser asesinada, de hecho la principal causa de por qué la asesinan es porque ella inicia un viaje justo después de que Merlín, o el que llaman Merlín, eh, le activó un recuerdo y ella empieza a decir, un momento, este cuerpo no es mío. ¿Quién soy realmente? Esa pregunta fundamental es la que inicia todo un proceso de autodescubrimiento que uno debe tener el valor de afrontar. ¿Quién soy yo? De separar lo que te inculcó y te implantó el sistema con valor, no escondiéndose en el monte, sino ahí donde estás, mirar qué es de ti y qué no es de ti. Porque si quieres saber cuál es tu propósito de vida, tu misión en la tierra, tienes que responder de manera fundamental esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y para eso tienes que hacer el ejercicio de mirarte y darte cuenta eh, qué manías, qué comportamientos, qué maneras de ser, de afrontar y asumir son realmente tuyos y qué cosas son programadas por el sistema. Si quieres renunciar al sistema, quitarte el sistema, salir de la matriz como se está volviendo tan popular ahora y tan cliché ahora, no es siguiendo tal ideología, movimiento o sistema de creencias o tal gurú. No, es un acto de conciencia en donde tienes que hacer una introspección y hacer una evaluación de ti mismo de manera consciente y darte cuenta qué fue fruto de tu familia, de tu linaje, qué es fruto del sistema educativo, social, político y económico en el que has crecido, qué es implantado en ti. Es desnudarse totalmente para ver ahí quién eres realmente. No son los títulos, no son las cuentas bancarias, no es la casa en la que vives, ni el país donde naciste, sino quién eres realmente. Y en este canal, durante todo este tiempo en que iniciamos este proceso, les he mostrado ese viaje que ha tenido varias etapas, la cual una de ellas muy importante terminó hace poco y ahora estoy empezando una nueva. Y apareció la que va a acompañar esa etapa.
No lo habría hecho esa persona de encontrarme si yo no hubiera iniciado esa otra etapa y no la hubiera cerrado como tenía que cerrarla. Cuando me quito ese velo, puedo ver con más claridad muchas de las dificultades y problemas que ustedes tienen, como lo dije en varios videos ya hace tiempo, en las reflexiones sobre todo. Obedece que estás tan enfocado en los problemas, en las circunstancias que te imponen en el camino para mantenerte distraído, distraída, que la respuesta la tenés ahí, pero no la ves. Y es la ironía. Y así es como se lavan las manos ellos de su cargo. Por eso creo que es necesario que entendamos que esto es un acto de valentía. Y por eso es que haré esta pequeña lectura. Ojo, yo no estoy haciendo apología a la teosofía, pero me encanta como una rama de la filosofía mística metafísica que se está perfilando desde hace décadas, desde la época de esas dos personas, una de ellas la mencioné aquí, la otra la señora Blavatsky, pero también está Alex Kardec, cuando empieza a explorar el mundo de los espíritus. Este es una cartilla, una revista, también me la regalaron en Argentina, de Vicente Fiumano, Vicente Fiumano. Se llama Meditación, la ciencia del despertar. Es muy viejita, yo creo que ya no está en circulación, de hecho. Esta revista fue impresa en Argentina. mm, Interesante, en las Islas Malvinas. Y el año 1992, Meditación, la ciencia del despertar. eh, Vicente Fiumano es un autor de muchos textos esotéricos. Y no veo de qué editorial. A ver. Impreso en los talleres gráficos Orestes, La Rioja, Buenos Aires. Eh, es el único ejemplar. O sea, no hay más por ahí, creo que circulando. Pero me encantó. Fue un regalo que me dieron en Capilla del Monte de una persona que me contó lo que realmente estaba ocurriendo en ese momento de cómo se estaban invadiendo esa zona y cómo la colonización se fue posesionando de esos territorios y mantuvieron el sitio de la ciudad de Erx, la cual cayó, definitivamente cayó, y fue tomada por los colonizadores. Por eso es que es uno de los sitios fuertes de la narrativa New Age en lengua hispanoamericana, en donde están todos esos personajillos siniestros, vestiditos, disque de seres de luz. Y yo me acuerdo, yo estaba hospedado en una cabaña que estaba al frente del Cerro Uritorco. Tomé unas fotos muy especiales de una tormenta el día en que cayó ese fuerte. Y, me pasaron cosas muy malucas allá. De hecho, allá me robaron y todo. Y allá fue donde también conocí a JJ Benítez y de hecho le hice una pregunta que fue muy incómoda, no tanto para él, sino para sus adoradores, veneradores y fanáticos seguidores, que me da tristeza que hayan llevado a ese nivel el trabajo tan profesional de un hombre y un autor como el respetadísimo JJ Benítez. Pero desafortunadamente, como él me dio a entender, él no puede hacer no puede controlar lo que la gente, él humildemente sigue el flujo del agua. Pero ahora tiene una preocupación muy grande que está en parte validada por hechos reales que él ha investigado y descubierto y que no puede revelar abiertamente, que yo confirmo algunos de ellos, de hecho mucho que ver con el tema de lo que está ocurriendo en el Pacífico, pero cuyo efecto espejo va a ser en Siberia, y le están dando mucha bomba a los distópicos, manejando una narrativa demasiado perversa, eh, de ese grupo Allanta, no sé cómo le llamarán realmente esos personajes, y me dio una decepción muy grande de una persona que le estaba siguiendo en Instagram. Llegó un punto donde empezó a insultar y a tratar mal a aquellas personas, yo incluido, que le mostrábamos con argumentos que podía él estar equivocado.
Entonces esa persona empezó a insultar y lanzar improperios y una prepotencia que mostró quién era realmente. Pero refleja algo que está sucediendo, que es una narrativa pro-Anunnaki, disfrazada de paz y amor, pero que realmente está generando un discurso distópico, catastrófico, para generar miedo y así facilitar presentarse como salvadores. En este momento los Anunnaki están siendo, entre comillas, financiados y reequipados y rearmados por los pleyadianos. En este caso, la facción recesiva negativa. Y eso es lo que está explicando los enfrentamientos que se están viendo entre la flota Anuna que regresó y naves Anunnaki, que realmente no son Anunnaki, son naves playas que estos les entregaron a los Anunnaki. Y es lo que querido Bertus mostró en uno de los videos últimos que él sacó, de una cosa que le compartí de mi querido Marco, del canal Abducción Extraterrestre México, de lo que se vio en el Popocatépetl. De hecho, el trabajo que se estuvo haciendo allá, donde tuve la compañía de varias personas muy poderosas, entre ellas doña Cristina y el señor Bañuelos, hicimos un trabajo de cierre de un portal muy recesivo y negativo que estaba siendo violentado desde hacía mucho tiempo y que mediante con sacrificios humanos y derramamiento de sangre inocente en una zona cercana, en unas cuevas, que también hicimos un cierre muy potente ahí, logramos arrebatar de esos seres recesivos ese portal, lo logramos cerrar y solamente quedó abierto para seres de luz, sobre todo los guardianes nahuales, que en eso sí tiene razón el señor Bañuelos, y se ha hecho todo un trabajo donde lastimosamente los acólitos de la New Age están yendo, qué coincidencia, a los mismos sitios donde yo estaba. En Perú se fueron a tumbar lo que hicimos en Ayumarca. En España van a ir también a tratar de cerrar, de tumbar las cosas que hicimos en España. En México ha sido muy, muy intenso el trabajo de estos New Age y afortunadamente como me anunciaron, no va a haber, no van a tener éxito, pero sí va a haber ciertas convulsiones que desafortunadamente van a generar consecuencias. De todas formas, todo este proceso que les estoy comentando es un camino que requiere valor. Y por eso es que voy a leer este pequeño artículo en la página 88, precisamente, de esta cartillita que se llama Meditación, la ciencia del despertar. He estado buscando si hay alguna versión nueva, hasta el momento no he encontrado, ya ustedes me ayudarán para los verificadores del canal, estoy respetando los derechos de autor del señor Vicente Fiumano y por eso es que menciono que fue impreso en el mes de noviembre del año 92, derechos reservados, y esto lo voy a leer claramente con fines ilustrativos para lo que yo quiero presentar a continuación de este recuerdo de Yamirá, cuando inicia el camino de ese viaje, gracias a un recuerdo que le activó de manera muy sutil mi querido Merlín. Y dice así, y abro comillas, la relación gurú-chela se halla sustentada sobre valores científicos que ni el mismo maestro puede alterar con su poderosa y sabia voluntad personal. Se dice que, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Con saber esto debe bastarnos y confiar en la ley que jamás defrauda. Mientras tanto, seguimos trabajando sobre nosotros mismos, preparando el terreno para que, en su momento, la relación con nuestro gurú espiritual pueda tener lugar. Él no se nos ofrecerá a través de revistas femeninas, ni por radio, ni por televisión, y ahora ni por las redes, ni tampoco vendrá mediante algún ser extraterrestre. Él vendrá a nosotros cuando nuestra sensibilidad sea afín a la de Él y nuestro corazón esté listo para colaborar en su trabajo, para elevar a la humanidad a nuevos niveles de comprensión y de sensibilidad sin diferencia alguna, con una entidad total, como una entidad, o sea, siendo uno. Entonces, cierro comillas.
Ya en los años 90 está empezando a surgir una narrativa que ya está empezando a advertir en contra de los masterclass. Y ya estaba empezando a anunciar que es un trabajo interno del que el servicio, el trabajo desinteresado, sin mirar a quién, sin discriminar, porque es un concepto, es un trabajo cuyo factor fundamental es la vibración interna. Tu vibración no depende, salvo que lo permitas, de lo externo. Pero cuando te dicen estos, no, aléjate de esto, quítate de aquello, es como si tu vibración dependiera de eso. Y lo que te están diciendo de manera civilina es que solamente siguiéndolos a ellos, dices que tu vibración estará a salvo. Qué pena, tu vibración depende solamente de ti y debes asumir las consecuencias. Y aparte de eso, tu vibración, tu nivel estado vibratorio, es lo que va a atraer todo aquello que por resonancia se afina a ti. Y como ley de espejo, lo que hay dentro de ti se verá reflejado en aquello que vendrá de afuera. Espero que eso les quede bien ahí metiditos. Entonces, cuando usted inicia ese proceso, ese camino, cuando por fin empiezas a entender que todo esto depende exclusivamente de ti, y cuando asumes con valentía ese viaje, es cuando por resonancia aparecerá tu maestro, lo que este autor llama su gurú espiritual, que no es más ni menos, no es otra cosa que tu propio ser mayor, nadie más. Ni San Germán, ni Astar, ni Arcángel fulano de tal, ni nada. Ni Sananda, Nevadones, ni nada. Es tu ser mayor. Y este ser mayor, que eres tú, en los planos multidimensionales donde realmente habitas, y que está en comunicación contigo, y que por el atrapamiento hubo una ruptura de esa comunicación que se está restituyendo ahora, es el que realmente te va a guiar. Y te debes conectar fundamentalmente con tu presente hacia tu futuro. Porque si sigues en el bucle presente-pasado, como te están tratando de convencer por todos lados, no vas a poder establecer la conexión con tu yo mayor y sobre todo con lo que vas a hacer en ese futuro, tu mejor versión de ti mismo ahora. Entonces, es algo importante tener claridad con eso. Y llegará un momento que tu rayo mayor, tu ser mayor, al verte ya listo, servirá de canal para que la potentísima fuerza y poder del rayo, en este caso el que más me encanta a mí, el que yo amo, el rayo azul, pasará a través de tu ser mayor y llegará a ti internamente, sin obstáculos, sin contaminación, sin expectativas, sin juicios, y empezará a brillar desde tu ser interno, cubriéndote con un manto dorado. Habrá otros que su rayo será el rojo, el amarillo dorado, el verde, el magenta, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu rayo? Eso solamente usted lo va a descubrir. Pero yo aquí le estoy dando con el ejemplo que lo que está pasando conmigo, en las buenas y en las verdes y maduras, al menos un indicador para que usted pueda tener un referente para que tengas el valor de iniciar tu propio camino interior. Voy a traer el cargador porque se me olvidó traerlo un momentico. Aquí otra de nuevo. Entonces, yo en el otro recuerdo que se llamaba Miedo, que fue el recuerdo 15, les estaba hablando de
¿Qué era posiblemente lo que motivaba ese miedo, ese temor a lo desconocido, oculto, que no podía ver en aguas turbias profundas? Y fue posiblemente ese hecho traumático de mi primera muerte corporal como tal, en el inicio de mis reencarnaciones, que de hecho daría origen a mis reencarnaciones, porque recuérdese que la conciencia de Azaela fue implantada en Yamirá por voluntad de Yamirá, que lo aceptó, y por petición de Enki. Entonces, cuando se da todo este proceso y cuando ella descubre lo que descubrió, que después la va a llevar a enfrentar ese destino, y es colocada frente a los señores del destino, que son los arcontes, mm, va a haber una confusión muy grande en ella, o sea, en mi persona, porque yo no sabía que existía el samsara. Había pasado tanto tiempo desde el juicio y desmembramiento de Azaela a ese momento que todo había cambiado tanto que ni siquiera sabía que existía el samsara. Y cuando descubro eso, de manera rápida, lo único que se me ocurrió en ese momento cuando me dieron al menos el chance de elegir, porque me dijeron, vas a nacer como mujer para que seas mancillada hasta el final de los tiempos, ahí inmediatamente Azaela dice, no, 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 creo que más terrible será ser hombre. Entonces empezarán mis reencarnaciones como hombre y son más o menos 1200 o 1300 reencarnaciones. Realmente no sé cuántas son, pero sé que son más de 1000. Y la gran mayoría las recuerdo si hay algo que detona dicho recuerdo. Así como decir, ah, sí, venga, yo te hablo de tal reencarnación. No, hay algo que las detona. Tengo esa facilidad, pero la mayoría las conozco, sobre todo las últimas que han sido muy trascendentales en los últimos 5000 años más o menos para acá. Creo que es más o menos por ahí. Sé que estuve, y de hecho me llegó el recuerdo hace poquito, ahorita se los cuento, luché al lado de Nimrod, formé parte de la revolución y la rebelión de Nimrod. Y sé que fui Atlante, yo estuve en las tres, digamos, razas, la lemuriana, Atlante y Sumeria. Sé que fui guerrero babilonio y persa. Formé parte de los 10.000 inmortales del ejército persa. Luché contra los griegos. Fuera de eso, sé que habité y formé parte de Troya, de la original Troya. Hay muchos recuerdos. Aquí los vamos a ir desglosando en la medida que se pueda hacer y el tiempo nos lo permita. Y muy posiblemente la siguiente fase de este canal van a ser postcap, o sea, voy a más bien a narrar a través de audios las historias para descansar un poco de los videos. Y me han dicho mucho que haga un video en vivo, pero el problema de un live stream es que eh, no quiero darle papaya a infiltrados, y sobre todo por mi manera de ser. Yo llego a ser muy y me estresa mucho, entonces vamos a ver si hacemos un live stream, pero de ensayo, en donde de manera previa me deben hacer unas preguntas y yo solamente voy a seleccionar 5. Y con base a esas 5 preguntas voy a responder. Y ya veremos, ya estoy hablando con una persona que me va a asesorar cómo hacer bien el live stream. Pero mientras tanto, vamos con calma, listo. Que ustedes se merecen cosas muy lindas, pero tampoco quiero alimentar el morbo de algunos que creen que esto es como, no sé. Pero bueno, de todas maneras, quiero hacer un paréntesis. En este momento estoy como, tengo mucha ansiedad, se los voy a comentar así. Llevo 3 días, de hecho, anoche por fin pude dormir. 11 horas derecho. De hecho, cuando me dormí fue porque empezó a llover y me arrulló tanto que al cerrar los ojos no tuve conciencia de nada hasta que abrí los ojos otra vez esta mañana. Y de hecho no me siento descansado, sé que dormí 11 horas, pero ni siquiera tengo noción o sensación de que dormí 11 horas. Pero antes de eso llevaba ya 3 noches, 3 días consecutivos, casi 72 horas sin dormir, por una serie de situaciones que se me están presentando que son muy positivas. Y antes de eso estaba pasando también por un momento muy movido a nivel de astral, durmiendo muy entrecortado entre horas y con apagones muy profundos sin saber nada de lo que está pasando. Entonces ha sido una parte de este inicio, de este nuevo viaje muy movido.
y que trae muchas emociones, ¿no? Entonces cierro ese paréntesis para que lo tengamos presente y que tengan en cuenta que tengo como, todavía estoy como, y eso forma parte también del Asperger. Yo soy una persona que llego a manejar niveles muy altos de ansiedad, entonces estoy en un punto como así todo hiperactivo. De hecho, dentro de esa hiperactividad también quiero dejar claro una cosa. Eh, Hay una encuesta, un estudio de mercado que por favor les pido con mucho cariño, sobre todo a los que son colombianos, que viven en el exterior o colombianos que están en Colombia. Yo publiqué el enlace a ese estudio de mercado en la caja de comunidad hace menos de un mes, hace 2 semanas más o menos. Les agradecería mucho que masifiquen ese estudio de mercado para poder saber la viabilidad de poder comerciar estos parches. Estos son los parches de David Mata. Este es el segundo prototipo. El tercero, que es el definitivo, ya vendrá ya muy diferente, pero con unas cualidades muy interesantes. Este es de cuero, tiene una parte de energía media y una parte de energía muy alta. Se deben siempre adherir con microporo para que estén en la zona que vos querés colocártelo. Son muy efectivos. Entonces, los que estén interesados en saber qué son estos parches, los invito, métese en la página de David Mata, Life de vida, Energy de energía, Card de tarjeta, Life Energy Card, y busque los videos que están explicando estos parches. Son parches de toda una vida. No es de, voy a comprar y dentro de 15 días ya no sirve ni compro otros. No, son unos parches que durarán hasta que usted agache el dedo. Y a no ser que los pierda. Son muy buenos. Sinceramente, estoy dando mucho testimonio porque los estoy experimentando conmigo mismo y son muy efectivos. Entonces David, como un regalo muy bonito, me va a permitir comercializarlos acá en Colombia. Por eso es que no estoy digamos, dándole esperanzas a los que están en otros países. Sé que en Argentina ya hay un distribuidor que va a trabajar la zona de Uruguay y Paraguay y Argentina. Chile hay otro distribuidor. En Perú todavía no hay una demanda fehaciente, pero ya tenemos una persona que, dado el caso, será el distribuidor en Perú en su momento. En Ecuador está mi queridísima Priscila, ella también va a ser la distribuidora oficial en Ecuador. En México van a empezar también a distribuirlos. De hecho, la visita que hará David a dicho país está relacionado con eso. Estados Unidos y Europa, en este caso España, algunas partes de Alemania e Italia. Pero la idea es que acá en Colombia debo trabajar el tema de los parches y vamos a ver si este emprendimiento nos da al menos el empujoncito para la siguiente fase también de mi vida, que es encontrar ese espacio, ese hogar, ese lugar donde todos los que ustedes vean esto y que se sientan llamados a visitarme tendrán las puertas abiertas. Será un lugar muy especial. De hecho, la idea mía más adelante es construirle unas cabanitas para que las personas que vayan a visitar tengan un espacio de relajación y todo eso. Pero bueno, no daré detalles porque la envidia también puede bloquear esas cosas, pero el punto es que hay sueños y la idea es que este inicio del viaje permita poder llegar al éxito de esas cosas. De todas formas, volviendo al tema. De hecho, algunos me preguntarán qué fue lo que dijo la Supraconfederación. Bueno, la Supraconfederación por ahí nos está mandando un pequeño mensaje muy interesante. Mm, Por aquí lo tengo. A ver. Dice así, con todo el respeto de mi querido vocero, que él es el que está compartiendo esta información, pero creo que es pertinente para que vayan entendiendo. Esto me lo mandó a finales de agosto y dice así. A final de julio tuvimos una reunión donde comunicamos que se iniciaba un proceso de filtración adicional con el cual se consolidaría el coeficiente de confiabilidad de cada firma energética, determinando así con más exactitud el espacio el cual sería reubicada con la cosecha, entre comillas, para continuar su proceso evolutivo. Se está dando un tiempo de relajamiento del influenciamiento para que cada uno actúe con la conciencia acumulada en esta experiencia de vida. Las energías en el espacio del sistema solar y la Tierra están controladas y protegidas.
Las firmas energéticas tienen oportunidad de continuar expandiendo, transmutando, consolidando su conciencia actual. Nada entra o sale sin autorización del comando espiritual. Ojo que yo ya expliqué aquí qué era el comando espiritual hace tiempos y para los que no lo han sabido, no lo entienden o no lo recuerdan, el comando espiritual no tiene nada que ver con la narrativa disque de federación, confederación galáctica, toda esa carreta poco colonizadora. Nada que ver con esa supuesta alianza de pacotilla y mucho menos con el tema de los patrioteriles. Esto es algo que tiene que ver claramente con la divina fuente y con el trabajo espiritual que se está haciendo a nivel energético en toda esta realidad de materia. Que hay gente de esos movimientos que de pronto están en resonancia con el plan divino y están trabajando como infiltrados, sí, sí las hay. Pero lastimosamente, en términos generales, esta gente de la federación no tiene el visto bueno por ningún lado del resto de la galaxia y por ende de la supraconfederación galáctica, o la supraconfederación de galaxias, así se llama. Y por otra parte, lo que es la colonización no está autorizada ni permitida, por lo tanto lo que están haciendo los pleyadianos es ilegal. Tranquilos que eso se está trabajando allá afuera, no se pongan a decir entonces por qué los dejan, no, no se preocupen, todo tiene su sabiduría. Ya como lo descubrimos con la carta que mandamos a la Alianza el año pasado en mayo, se desenmascaró quiénes son y qué agenda están trabajando. Lo que está sucediendo allá con los países esos diferentes a los del norte, que están sacando su nueva moneda y todas esas vainas, es otra narrativa que también tiene su agenda, pero al menos tiene el visto bueno de la comunidad mayor y por eso es que se le está apostando. Aquí también lo expliqué y no se preocupen que eso va a tener buen término, al menos en lo que tiene que ver en esta fase tan convulsa de destetarnos definitivamente de los chungos y de esas élites corruptas criminales. Y obviamente hay mucho movimiento a nivel de los churunguitos, o sea, de sus sirvientes, que están tratando de volver a imponer la Agenda 2.0 y ya como lo anunciaron en las Naciones Unidas en estos días con el famoso señor Klaus y la Cuarta Revolución, ya oficialmente dijeron que van a acelerar la imposición, porque así fue como lo dijeron, imposición de la Agenda 2030. Entonces, tengamos presente que esto es un tira y afloje y que mientras la gente no haga ese trabajo interno, se seguirá dejando que las cosas pasen hasta que la gente diga no más. Y se necesita sumar, no dividir. Por eso es que hay que tener comprensión también con aquellos que optaron seguir esas otras narrativas. Hay que respetar eso. Que se van a estrellar y se van a dar cuenta lo, tristemente que fue un engaño, listo. Es parte de su aprendizaje, como me lo explicó mi querido Juan. Y cada quien en su sitio según su resonancia, porque nadie será dejado atrás. Así de simple, incluyéndolos a ellos. Pero cada quien según su nivel de frecuencia será ubicado donde le corresponda. Mientras tanto, nosotros enfoquémonos en lo nuestro, en crecer, expandirnos como seres humanos, iniciando este viaje. Ahora sí, antes del incidente donde será asesinada Yamira, Yamira, cuando regresaba de un viaje de pesca, había una gran tormenta que se estaba formando en el mar. Y ella llega al puerto y había una sola persona, una figura solitaria, erguida, derecho, con su cabello alborotado por el viento, con su barba. Parece un hombre mayor, pero reflejaba en su mirada que era un hombre realmente mucho más antiguo, pero que tenía una energía jovial, juvenil, parecía un chico, pero era firme con su bastón, sus vestiduras a la ausencia de la época, que eran, para que sepan, los hombres usaban falda. ¿Sí? Entonces tenía su falda larga, con sus piernas envueltas en otro faldón interno, abierta en la zona del medio, obviamente por razones evidentes, pero cubierto encima con esa falda o faldón que llega hasta los topillos, tenía unas sandalias, tenía una especie de camisa, digámoslo así, que se formaba con esas tiras
de lino, digámoslo así, que envolvía sus piernas y que daba vuelta a su cintura y luego le daba la vuelta aquí en el pecho, daba otra la vuelta acá, bajaba acá y cubría y volvió otra vez a anudarse en la zona central del abdomen y tenía una especie de manto encima con su capucha, su bastón y con una sonrisa divertida, era mirando llegar a Yamirá en su barco y él le dice, perdón, disculpa, me dijeron que aquí te iba a encontrar, ¿me puedes hacer un favor? Y ella le dice, sí, ¿en qué puedo servirte? Sé que acabas de regresar de las aguas de tus faenas diarias, pero necesito que me des una vuelta en tu bote. Yamira le dice, viene una tormenta muy fuerte. Yo sí, es que quiero ir a un sitio que siento que está por aquí, donde voy a hacer mi vivienda por el tiempo que voy a estar por estas tierras y necesito una cueva. Y creo que tú sabrás llevarme y está en un sitio que necesito que esté retirado y solamente se llega por mar. Entonces, ya mira, sí, yo conozco ese lugar. Es más, es muy difícil llegar allá. Las olas rompen con mucha fuerza y forman un canal por donde entra el mar con ímpetu, sobre todo en las mareas. Y yo, sí, me gusta ese sitio. Debe ser agradable estar ahí escuchando el golpeteo del mar. Ella dijo, bueno, también se divirtió y le encantó la sonrisa de él y sobre todo ese brillo de sus ojos. Tenía unos ojos miel muy hermosos y se sube al bote y ella da la vuelta y se adentra a las aguas tormentosas. Ya se está formando una tormenta impresionante donde ya los rayos empezaban a caer, el cielo se encapotó y se puso de una forma entre siniestra y sobrecogedora y esas aguas empezaban a moverse y empezaban a venir esas ondas de agua inmensas y el bote rápido, ligero y con mucha firmeza, como si no hubiera tormenta, se desplegaba por entre las olas cortándolas como si fueran mantequilla, mientras la estructura del casco vibraba en una nota de do ascendente y las velas estaban plegadas de una forma que jugaban con las diferentes direcciones del viento, generando una fricción que alimentaba los motores eléctricos del bote, ayudando en el impulso, desarrollando una alta velocidad, casi más de 80 nudos, yo creo, iba volando prácticamente. Y fuera de eso, generando por la fricción con la humedad, el aire, la sal del mar, un fuego de San Telmo, una especie de incandescencia azulada, eléctrica, que envolvía casi toda la nave y se veía espectacular como si fuera una llama avanzando entre las olas, mientras Yamira, firme en el timón, mirando el comportamiento de las olas para poderlas capotear y poder coger sobre todo las que venían en alza y esquivando las que venían ya en rompiente y evitando lo posible caer en los valles de las olas, siempre manteniéndose en las crestas, con una pericia que parecía surfeando, mientras muy tranquilo, sin inmutarse de nada, estaba sentado en una de los bordes del bote, del barco, creo que era el de babor, casi en la proa, sonriendo y de vez en cuando mirando a Yamira, dándole una sonrisa y diciéndole, ¿puedes ir más rápido? Y eso era un espectáculo mientras el viento arreciaba, las olas eran impresionantes reventando contra los acantilados, escuchándose ese golpe potentísimo del viento zumbando y el bote generando una vibración y un zumbido que se volvía cada vez más intenso, pero no molestaba a los oídos porque estabas ahí en el bote. Me imagino que los que hubieran estado por los lados había sido ensordecedor y el fuego fatuo, ese fuego de San Telmo creo que es que se forma por la fricción con el aire, con la electricidad cargada, la sal cada vez más intenso como una llama fría, dándole una visión espectral a este barco que tenía un color bellísimo, la madera entre un color como barro rojizo y dorado, con vetas de color café oscuro, bellísimo era ese barco, y esas velas templadas, bellísimas, de un color celeste,
Eso daba un aspecto impresionante. Y las olas avanzando hacia el canal por donde se iban a meter. Y Yamira le dice, mira hacia ese alto, allá vivo, allá está mi casa. Y había una especie de entrada a una cueva también, pero en la parte alta, donde no llegaban ni siquiera las olas más altas. Y había un camino que se veía tallado en la roca, que llegaba a un punto donde estaba prácticamente sumergido por el agua, porque el mar estaba subido. Y se meten con una flecha por ese canal. Y ella dice, vamos a llegar a un punto donde te voy a mostrar una cueva muy especial, que está también por encima de las olas más altas. Pero para llegar a ella, a esa cueva, o tienes que subir por cuerda, o cuando el mar está así, subido, para que puedas acceder a ella. Porque por tierra, por la parte de arriba, es muy escabroso y difícil. Pero se podría, si tienes buenas agilidades, anciano. Y él cuando escucha que le dice anciano, suelta la carcajada en medio de esos vientos poderosísimos y como que esos vientos masifican su carcajada con unos dientes blanquísimos y él le dice, sí mi niña, yo sé cómo llegar ahí, no te preocupes, pero quiero ver la cueva. Listo. Y empieza ella y le dice, cuando nos acerquemos al borde de la entrada, cuando una ola grande nos acerque, tienes que brincar. Y él dijo, no hay problema, lo haré. ¿No me vas a acompañar? Y ella dice, tengo que cuidar el bote, o si no, ¿cómo quieres que nos devolvamos? Entonces, enfila hacia ese lugar, cuando una poderosísima ola empieza a venir de atrás, y ya mira, maniobra de tal manera que va subiendo esa ola y se queda en la cresta, y cuando la ola va entrando acelerada en ese canal entre acantilados y rocas que tienen túneles y tenían zonas donde el agua se metía formando remolinos, ella hace una maniobra donde el bote prácticamente roza las rocas y este hombre sin ningún esfuerzo, como si estuviera caminando sobre el pasto, da dos, tres pasitos y un pequeño brinquito y queda en la boca de la cueva con una risa pícara y le dice, ¿ahora vuelves por mí? Y ella sorprendida le dice, claro, y gira aprovechando que empieza a bajar por la parte de atrás de la ola antes de que ésta reviente contra las rocas y hace un giro y baja vertiginosa para otra vez capotear otras olas y ella le grita con mucha fuerza y él apenas escucha como si él dijera, ¿qué? No se demore, volveré en unos minutos. Así fue como Yamira conoció a Merlín, a Merlín, mi viejito querido. Y hubo muchas cosas con él. Ella le fascinaba sentarse a la luz de la fogata porque este hombre convirtió esa cueva en una belleza de palacio prácticamente y ella nos explicaba cómo lo hizo y fue cuando le preguntó, ¿vos qué eres o qué haces? Y él dijo, soy un mago. Y ella toda curiosa, "Ah, ¿y eso? La magia, como hacía la que ahora ocupo este cuerpo. Y él dijo, sí, ya me doy cuenta. No, ella era una hechicera, una gran bruja. No, yo soy un mago. Y yo, ah. Y así empezó una amistad muy profunda. Si en algún momento este video lo llega a escuchar Merlín, que lo extraño. Sí. Y así empezó una amistad. Y fue gracias a Merlín, que mi queridísimo y muy querido Uta Mahai, por acá estaba viendo una foto de él, pues de Uta Mahai. Un día, eh, hacía poco había adoptado Yamira a esa niña huérfana Atlante. Mm, Yayusa.
Estaba regresando Yamirá. Era una época donde muchos le temían y le respetaban porque ella había ejecutado a corsarios piratas al servicio de los atlantes y en esa impulsividad porque aún estando en el cuerpo de Yamira, esa conciencia Sabela seguía siendo igual de impulsiva y había decapitado a esos hombres. Entonces le cogieron miedo porque los lemurianos no eran violentos. Y ella, pues obviamente fue la principal razón de por qué se retira de la comunidad. Ella entrega su seto de poder porque ella era una reina, al menos el cuerpo de que estaba ocupando Yamira, la original, era una reina hechicera y, y ella no se sentía digna de gobernarlos. Después el mismo pueblo le pidió a ella que siga gobernando, le entregaron el cetro de poder y ella cumplió su mandato y estuvo gobernando hasta el día que la asesinan. Entonces, eh, un día estaba ella llevando lo que normalmente como cualquier persona de la comunidad llevaba su aporte a la alimentación de la comunidad porque todos había una economía de intercambio. Entonces ella llevaba al mercado lo que había pescado durante el día y lo entregaba ahí. Más bien en la noche, a ella le gustaba pescar calamares en la noche. Y era una cosa muy tremenda. Hay un recuerdo que tengo en que ella estaba con carnada pescando a los muy esquivos calamares cuando apareció un megalodón, un tiburón de esos gigantes, que ella, ¡ah! Ella empieza navegando y le tocó dar casi todo lo que había pescado a ese gigantesco tiburón para que no la cazara a ella. Y ocurrió algo muy particular. Este tiburón la empezó a reconocer a ella y era muy vivo. A veces llegaba como que sabía a qué horas ella tenía bastante pesca y venía y aparecía y ella ya era como su mascota. Ella le tiraba parte de lo que pescaba. Por eso es que yo digo que lo que haya asesinado a ella no era un tiburón, no era eso, era algo siniestro, era una quimera, un híbrido, un ser monstruoso. Entonces ella acostumbraba a pescar más que todo calamares y en la noche. Entonces cuando ella regresaba llevaba el fruto de su pesca para la comunidad y una parte se la quedaba para ella. Y en una de esas ella tenía por costumbre, porque el gran mago nunca se le veía pescando, cultivando la tierra o cazando. Entonces, ¿de qué se alimentaba? Entonces ella asumió que el viejito necesitaba alguien que lo alimentara. Entonces ella le llevaba calamarcitos, pececitos, frutas y cositas así que ella intercambiaba y ella era muy feliz llevando esas cosas a él. Y él a veces iba al pueblo, a las comunidades, a sanar personas, a enseñarle a los sanadores cosas, a aprender cosas, a instruir, a contar sus historias, porque era un excelente narrador de cuentos y de historias. Le encantaba estar con los niños. Para mí la figura que más me, digamos, me parece más o menos parecida en su manera de tratar y todo eso a la gente es Gandalf, del Señor de los Anillos. Entonces, era muy especial, o sea, era un hombre que tenía una vitalidad increíble y era muy reservado, pero tenía un humor muy fino, a veces muy picante, y le enseñaba muchas cosas a Yamira, a Yamirá. Entonces, cuando ella adopta a la niña, Yayusa, él se va a convertir también en una especie de mentor a Yayusa, le empieza a enseñar cosas y sobre todo a jugar y a traer los pájaros, a traer las mariposas, a traer los animalitos, a jugar con el agua para hablarle al agua, mandarle mensajes al agua. Y era un juego entre los niños incluso, atlantes, pero los lemurianos no lo conocían y esta niña aprende a perfeccionar ese juego de los niños atlantes que era mandar mensajes secretos entre niños con códigos muy especiales con el agua. Entonces, Marilyn estaba ahí y en una de esas, cuando llegaba Yamira buscando dónde estaba Yayusa y dónde estaba el viejito, lo ve sonriéndole en el puerto, esperándola. Así. Y ella llega, esa mirada, ¿qué me tienes ahí guardado?
Y él dijo, pues tendrás que verlo por ti mismo. Oh, 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 me está saliendo. Oh, 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 oh. Y empieza a salir algo por aquí y apareció lo más hermoso de este mundo. Esos bigoticos, la nariz negrita húmeda, parches blancos, dorados y naranjados, con una especie de copete o cresta que parecía todo despelucado, con sus orejas, sus dientes, su mirada gatúbela. Pomponio. Era un cachorro, huérfano. Uta Mahai, me dijo se llamaba. Este es Uta Mahai. Le cabía en la mano. Y aún así era grande, porque él no era pequeño. Acuerden que Yamira medía casi 6 metros de alto. Y Marilyn era de la misma estatura casi de ella. O al menos parecía que fuera tan alto. Entonces imagínate un cachorro de tigre, lo tenía en la mano, como si fuera un peluche. La reacción de Yamira fue de... "Ah". Y lo primero que hace ese tigrecito es... La mira con esos ojos grandes, unos ojos espectaculares, negros, amarillos, pero con visos rojos. Y ella lo toma y le empieza a ronronear. Y cuando ella lo va a acariciar, le manda un zarpazo. Ah, y él dijo, tiene su genio. Ustedes dos ya se conocían de otra época. ¿Otra qué? Luego lo sabrás, mi niña. Este viejito que me está ocultando. Y desde ese día, Pomponio me empieza a acompañar a todas partes. Y empieza a crecer. Lo hermoso eran las noches, antes de salir a pescar. Sí, Yamira encendía una fogata y daba, como era costumbre en la Lemuria, la ofrenda a los elementales, a la naturaleza, para buena pesca, buena mar. A ella le gustaba salir en las noches de luna nueva, donde no se veía ni media, y bajaba por esos escalones tallados en la roca que ella misma talló, al puerto que tenía allá abajo. Y adentro, ella entraba y ahí estaba su barco. Ustedes preguntarán, ¿qué hacía cuando el mar estaba enfurecido? Eso se inundaba de agua. Sí, pero es que por dentro, excavado dentro de la roca, eh, si bien eran tubos naturales, se pulimentaron. Y había una parte donde, por muy crecido que estuviera el mar, no entraba el agua hasta ahí y se formaba una pequeña, digamos, piscina y ahí estaba el bote. Y cuando el mar estaba abajo, la mayor parte del tiempo, pues lo que hacía mm, ya mira, era que había una esclusa y como si fuera un tobogán, bajaba el barco de ella que se parecía mucho a un catamarán, bajaba hacia el mar y luego se cerraba la esclusa y con un sistema de bombeo de agua, el agua otra vez llenaba el sitio. ¿Y cómo la subía ella? ¿Cómo subía el bote? Pues ella tenía sus mañas. Ella adapta una especie de sistema de ruedas en los laterales para que cuando entraba subía con la ayuda, ella amarraba la proa, con la ayuda de un motor se empezaba a subir la pendiente hasta colocarlo en el sitio donde se iba a colocar. Eso era muy hermoso. Ella con los años había pintado el lugar, lo había llenado lo había decorado con tallas en roca y le había perfeccionado todos los mecanismos. Recuerden que era una época donde las tecnologías
existían y mucho más avanzadas que las de ahora. Entonces no había ningún problema y además a ella le gustaba ejercitarse subiendo el bote, aunque no era muy pesado, en el sentido de que había la ayuda de ese motor que lo jalaba y fuera de eso las rueditas que tenía ahí para poderse subir hasta la parte más alta. Y además la rampa de descenso era muy lisa, entonces no había ningún problema. Y era el sitio incluso donde a veces con Yayusa, Yamira y Pomponio jugaban, se bañaban ahí desnudas, jugaban, pasaban muy bacano ahí. Y era el sitio de sus secretos, donde se ponían a contar historias y donde Yamira le empezaba a enseñar a Yayusa los secretos que tenía en su memoria, de la memoria del cerebro de la verdadera Yamira. Y ese conocimiento se lo pasaba a Yayusa. Y cuando Merlín estuvo ya ahí, ya llegó a tener una gran confianza y él llegaba, a veces llegaba a mirar y se lo encontraba en la sala de la casa, en la cueva, eh, ya con su pipa, con su té caliente. Y hay una cosa muy interesante de él no cocinaba realmente, pero cuando a veces, o él decía que sí cocinaba, porque un buen mago, un buen hechicero, tiene que saber cocinar los ingredientes alquímicos de la creación. Entonces, hacía unas galletitas muy ricas. Eran unas galletas que eran hechas de una especie de harina, de una especie de nuez que no, yo no creo que exista hoy día, pero en entonces era una especie de nuez almendrada que tenía un sabor ligeramente picante, dulce, y se formaba una harina y se hacía unas galletitas muy ricas, al menos él hacía esas galletas, y las rellenaba con una especie de mermelada de miel y arándanos, entonces, o de flores incluso. Y siempre, a veces cuando llegaba en la mañana, ya mira, se encontraba el viejo ahí, ella ya sabía que tenía sus galletas ahí. Y era una de las preferidas de Yayusa. Mm, Entonces fue muy especial. Y Pomponio, obviamente, era un tigre, mm, no era adiestrado ni, no, sigue siendo salvaje. Y tenía su temperamento. Acompañaba a Yamira a pescar. Que cuando Yamira, desde que era cachorro, ella lo acostumbró a ir con ella en el barco. Y, y cuando creció, pues, él cazaba y pescaba, se tiraba al mar y eso sacaba sus calamares y se ponía a juguetear y a corretear por ahí. A veces era, eh, pasaba un megalodón y este berraco gato era, era detrás a joder, a mordisquearle la cola. Pomponio nunca conoció el miedo. A veces le daba unos sobresaltos allá, mira, porque si se lo comió ese tiburón. Y no, era así, así era Pomponio, mi querido Uta. Y, y a medida que fue creciendo, claro, él acompañaba a Yamerá cuando iba al pueblo o cuando hacía sus viajes y, y, y él andaba y él era salvaje. Solamente dejaba que lo acariciaran de vez en cuando los niños, pero a la única persona que dejaba que se montara encima de él era Yayusa y obviamente a Merlín. Incluso había momentos donde él no dejaba que Yamira se le montara encima. Pero de todas maneras era muy especial este gato, sinceramente. Y llegó a ser mucho más grande que un tigre. De hecho, los tigres de esa época, eh, ahí en los registros arqueológicos se habla del famoso tigre dientes de sable. Pues ese era Pomponio, un tigre diente de sable. Tenía los colmillos largos. Cuando estaba cachorrito eran chiquiticos, casi no se le notaban, pero cuando me fue creciendo, le fueron saliendo. Y nada que ver con Manfred, el de Mani, de la era del hielo. No, este era todo atigado. Parecía de esos tigres de Bengala, pero
en un rojo naranja encendido que parecía fuego. De hecho, cuando se ponía todo erizado parecía que ardiera. Y tenía su temperamento, pero era muy juguetón conmigo allá, o sea, conmigo jugábamos y a veces se echaba a mis pies a ronronear y le encantaba el calor del fuego, le fascinaba el calor del fuego. Y a veces la niña, Yayusa, se queda dormida en el regazo entre las piernas, entre las patas delanteras de Pomponio. Entonces, era una relación muy hermosa. Y un día cualquiera, en medio de una fogata, esa noche no salió a pescar, Yamirá, se quedaron a la luz de las estrellas conversando y hablando. Se durmió Yayusa, Pomponio tenía la costumbre cuando se dormía Yayusa, la cogía con sus mandíbulas, con mucha delicadeza y se la llevaba a la cama. Y allá se acostaba a dormir un ratico hasta que veía que todo estaba bien, volvía donde estaba Yamirá. Y ahí fue cuando Merlín le dice, yo sé que tú tienes un recuerdo vago de algo que te hace falta. Sí, tengo dos manos, pero siento que falta algo más. Tengo una habilidad con largueros, con lanzas, no sé. Y le contó el incidente de lo que pasó con los corsarios. Y él muy callado la miraba, acariciándose parte de su barba. De hecho, cuando yo hago esto, levanto este ojo, se lo aprendí de él. Y él era así. Y claro, me va diciendo, hay un lugar que tienes que buscar y encontrar. Está más allá de estas tierras, donde las altas montañas comienzan a morder los cielos, donde los abismos no tienen ningún nombre conocido, donde en otras épocas andaron los dioses entre los mortales. Una época en la que tú caminaste. Tú sabes algo de mí. Y le digo, tú, solo tú, tendrás que descubrir la fuente de tu locura, lo que te llevó al abismo. Deberás encontrar aquella que fue tu compañera, aquella que en tu mano fue tan hábil, destructora, aquella que fue un regalo de los mismos dioses, aquella con la que tú derrotaste a los dioses. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué debo buscar? Tienes que llegar a las tierras donde el verde no se acaba, donde un majestuoso río en el que en otros tiempos tuviste su nacimiento. Deberás llegar allí donde las grandes montañas se elevan y una gran cascada se abre camino al abismo. Deberás subir y encontrar en medio de ella el motivo de tu angustia. Pero cuando encuentres aquello que tiene tres dientes, aquello que muchos otros en lenguas yaídas temían ni se atrevían a nombrar, deberás romper en tres partes. ¿Quieren más galletas? Y ahí fue cuando la inquietud empezó a surgir en ella. Entonces, ¿quién soy?
porque este cuerpo sé que no es mío. De hecho, la que me lo regala fue muy sabia, pero no es lo que soy. Ahora me dices que debo buscar algo que no sé qué es, y me hablas de tierras que ni siquiera he oído hablar, pero que algo en mi corazón me dice que las conozco. Pero también esto que llamo corazón ni siquiera es mi corazón. Siento un vacío. En las noches miro hacia el horizonte y luego hacia aquel lugar donde no hay estrellas, en la más profunda negrura del cielo. Cierro mis ojos, me transporto no sé a dónde y escucho el latir de un corazón, latido que me es familiar, pero que no recuerdo. Así fue como inició el camino Yamira para encontrar a Bahra, su lanza, más bien la lanza de Azaela. Obviamente es una lanza que fue hecha para un ser que medía 21 metros de alto. Entonces, esto se me parece un poco a esa historia del rey mono y su famoso bastón mágico. Pero Bahra tiene 3 cuchillas. Un fragmento muy pequeño de Bahra cayó en manos de reyes, generales, y durante milenios fue usado como arma mística. Y por cosas del destino, de manera anónima, como si fuese un fragmento muy oxidado, que las hábiles manos de una mujer que pertenecía a un pueblo ya casi extinto de las selvas bárbaras del norte de lo que hoy día es Alemania, y que fue tomada como esclava por un centurión romano. Coge ese pequeño fragmento que pertenecía a sus ancestros, cuyo origen no conocía y que era misterioso, y que decían que era el regalo de una diosa antigua, terrible, innombrable. Ese pequeño fragmento, oxidado y viejo, las hábiles manos de esta mujer que había aprendido a fundir metales de su padre, que era un gran guerrero y herrero, lo juntó con otros fragmentos de hierro, carbón, y sacó parte de su sangre para templarlo en acero. E hizo la hoja de una lanza que le entregaría como regalo a su joven hijo, que iría a formar parte de la instrucción de la legión, siguiendo la tradición de su padre y de los que fueron los ancestros de su padre, desde épocas que, según contaba ese papá, venían de la guerra de Troya y que marchó junto con Eneas y que marcharon sus ancestros, me estoy refiriendo, con Rómulo y Remo, robaron a aquellas mujeres, se unieron a ellas y crearon el poderoso pueblo de Roma. Y este centurión ya jubilado, retirado, que tenía su villa hacia el norte de Italia, cerca a un lago muy hermoso que hay allá. Con los años, esa esclava la amó tanto que le dio su libertad y se casó con ella. Y le dio varios hijos y su primogénito se llamó Otto Marcio. Y cuando estuvo en edad
de formar parte de la legión, a ser entrenado, la madre, una buena germana, le entrega esa lanza, lanza que lo acompañará en el bosque de Teutoburgo, que será su prueba y bautizo de sangre, donde verá morir a más de 20.000 compañeros de él y a duras penas logra sobrevivir y se lleva a uno más con él, sobreviviente, un compañero de la legión, que hoy día es el querido Marcelo, el de Aníleda. Y Otto será un guerrero fuerte y temible. No tenía el típico, el genotipo típico de un romano de la época, porque en su sangre corría sangre germana. Por lo tanto, era más en apariencia un bárbaro que un romano. Pero su padre fue un valiente centurión Pinípalus, honrado y admirado por los que fueron sus generales y por lo que fueron reyes y luego emperadores. Y obviamente, Otomarcio tendrá que hacerse a pulso como un legionario más. Y siendo apenas un chico, muy joven todavía, marcha con Varo como un legionario más. Y como tenía apariencia germana y conocía dialectos alemanes gracias a que su madre se lo enseña, era un traductor. Y a duras penas, gracias a su lanza, porque era conocido de que llevaba una lanza diferente a las demás lanzas que usaban normalmente los legionarios romanos, esa lanza era muy afilada, temible, muy temida. No se doblaba, no se despuntaba. Y sobrevivió en esa masacre del bosque de Tentuburgo. Años después, muchos muchos años después, ya siendo un hombre muy veterano, cubierto de cicatrices, comandando varios cuerpos de infantería, porque era de Curión y ya estaba calificado para ser centurión. Lo trasladan a Tiberíades, a la Palestina, a la Judea. Y debe llevar dos manipulos. Y allá conocerá, o más bien se encontrará, con un antiguo compañero de armas, en las, que lo acompañó en las grandes batallas en las tierras de los montes Carpios y en las fronteras temibles de los partos. Era mayor que él, pero era un buen amigo, buen tomador de cerveza, excelente para jugar para los dados, que se llamaba Leonginos. Otto prestará servicio de acompañamiento en la fortaleza Antonia porque el gobernador Pilatos había solicitado a Roma que necesitaba refuerzos por la situación convulsa que se estaba presentando con grupos fanáticos que estaban causando mucho daño a comerciantes y a ciudadanos leales a Roma. Y por eso es que se mandan dos manipulos. Y Otto será el que comandará a esos dos manipulos y llegará a esa fortaleza a servir de apoyo. Y en sus caminatas un día conocerá a un hombre muy especial, Joshua ben Joseph, Isa, el que ustedes llaman Jesús. Y será con mi lanza la que le abrieran supuestamente su costado. Pero la historia no va por ahí, no va por ahí.
Cuando Longinos, transformado, deserta de la legión y huye, se va hacia las tierras donde él tenía su hogar, en lo que hoy día, en ese entonces era Antioquía, hoy día vendría a ser territorio turco. A Otto le encomiendan su captura. Y cuando llega ya a hablar con él no ofrece resistencia, no escapa. Ese día se sienta a hablar conmigo, tomando cerveza, jugando a los dados. Yo le pregunté, ¿qué hiciste con mi lanza, cabezón? No sé, dijo él, ya no recuerdo. Y fue cuando me contó toda la trama que hubo realmente en el Gólgota, en la supuesta crucifixión. Yo decía, yo sabía que ese hombre no iba a morir ahí. Era demasiado especial como para morir ahí. Y la mirada que puso Longinos era tan única, tan especial, que le dije, ¿estás seguro que vale la pena morir por él? Y me mira profundo a los ojos y me dice, tú, amigo, da el golpe final, solo tú. He perdido muchas cosas en todas estas encarnaciones, muchas. Todas mis reencarnaciones han sido muy dolorosas, todas. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por acompañar. Inicien ese viaje, no teman. No se preocupen que el mundo esté como está, tiene que ser. Al fin y al cabo esto ya pasó. Sean valientes, tomen esa decisión, inicien ese viaje interno, el viaje del héroe, de la heroína. Ojalá hayan escuchado el video que les compartí en la caja de comunidad, el viaje del héroe, de este escritor Campbell. Y si quieren y pueden, lean el libro rojo de Jung, lean sobre los arquetipos y sobre todo lo que significa tan importante el héroe, uno de los arcanos mayores, porque la trascendencia de ese héroe es muy importante para quien realmente quiere despertar, quiere realmente vibrar en la frecuencia de la ascensión. Pero sepan que iniciado ese camino no hay vuelta atrás y es de valientes nada más. Tienes que afrontar tus miedos, lo más oscuro de ti. Personas que de pronto ahora amas ya no resonarán igual a ti y se quedarán en el camino. Conocerás nuevas personas, verás más obstáculos, verás nuevos desafíos, habrán traidores, tentaciones, habrán engaños, manipulaciones que tratarán de ponerte a prueba, habrán monstruos que aparecerán, pero siempre estará la diosa ahí presente, siempre estará aquello que solamente acompaña a los valientes. Obvio, el miedo estará también presente, pero recuerden que el miedo como emoción lo puedes manejar, pero ser valiente es una decisión que solamente tú puedes asumir.
Y en este proceso descubrirás quién eres realmente y sobre todo a qué viniste. Y habrán personas maravillosas que van a llegar a tu vida y otras irán. Habrá momentos donde serás derrotado y te tendrás que levantar. Pero si no estás a la altura, recuerda esto. Siempre se puede comenzar de nuevo y poder retomar nuevamente ese camino cuando sientas que estás listo. Muchas gracias por apoyar este canal. Gracias a los que dicen que estoy dando información muy valiosa y espero que se vea reflejado también en ese apoyo material al canal. Gracias a quienes me están apoyando, acompañándome desde el principio y a los que han llegado nuevos. Ya somos 9.518 personas. Gracias por compartir los videos. Se los agradecería para que llegue a más personas. Vamos a ver si rompemos el paradigma de los 10.000, que me hace recordar la historia de Genofonte y los 10.000. Los 10.000 de Genofonte. También estuve ahí. Acompañé a ese gran hombre, increíble. No era superdotado, no era como, ¿no? Las circunstancias y las decisiones que tomó ayudaron a que volvieran a casa más de 6.500 hombres, de los 10.000 que habían salido de Grecia. Genofonte. Gracias a todos ustedes que me han acompañado. Gracias por darle esto a este canal. Yo entiendo que, pero por favor, al único que perjudican no es a la plataforma, es a uno si no le dan a esto. Ya saben, al final de la descripción de los videos siempre recomiendo canciones, música. Y está al final el enlace a PayPal. Y espero que les haya gustado esta pequeña síntesis de un recuerdo de las tantas cositas que me llegan de vez en cuando. Y ya la próxima reflexión seguiré con la segunda parte del rayo azul. Y a los que tomaron la decisión de iniciar este viaje del héroe, bienvenidos. Entrarás al camino que siguieron otros tantos antes que tú, y vos marcarás la pauta para que otros tantos después de ti inicien su propio camino. Muchas gracias, gracias, gracias.